En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi esposa destruyó mi relación con mis hijos con una mentira, que duró años. Hasta que mi hijo me llamó inesperadamente, y descubrió la impactante verdad familiar. Siempre creí que mi matrimonio era sólido. Por supuesto, enfrentábamos dificultades como cualquier pareja, pero realmente pensaba que podíamos superar cualquier obstáculo juntos. Hasta que llegó aquel fatídico día que lo cambió todo. Recibí varios mensajes de texto a altas horas de la noche de un conocido en común, que había visto a mi esposa tomada de la mano con otro amigo, confirmando lo que durante mucho tiempo me había negado a sospechar. Mi esposa había estado siendo infiel, y no una sola vez. No fue simplemente un desliz momentáneo, sino un patrón constante de traición que desmoronó los cimientos de nuestra relación. Enfrentarla fue una de las experiencias más dolorosas que he tenido que vivir. Cuando le presenté las evidencias, no intentó negarlo. En lugar de eso, adoptó una postura defensiva, argumentando que mi apretada agenda de trabajo la había empujado a buscar consuelo en brazos de otra persona. Era un intento retorcido de transferirme la culpa, pero no caí en esa trampa. Le comuniqué que nuestro matrimonio no podía sobrevivir a semejante traición, y a pesar del dolor que sentía, solicité el divorcio. Los procedimientos legales fueron realmente espantosos. Ella luchó con todas sus fuerzas por la custodia de nuestros hijos, alegando que yo estaba demasiado desconectado emocionalmente para ser un buen padre. Sus palabras me hirieron profundamente. Siempre había intentado estar presente para mi familia, tanto en el aspecto emocional como en el económico. Sin embargo, al final el juez le concedió la custodia principal, dejándome solo con derechos de visita. Se sintió como un castigo adicional sobre un corazón que ya estaba destrozado. Tras finalizar el divorcio, me propuse firmemente mantenerme presente en la vida de mis hijos, aunque sabía que no sería fácil. Al principio, nuestra relación fue cordial. Organizamos horarios de visita e intenté aprovechar al máximo cada momento que pasaba con ellos. Quería asegurarles que no estaban perdiendo a su padre, aunque nuestra dinámica familiar hubiera cambiado irremediablemente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer fisuras en nuestra relación. Comentarios sutiles empezaron a filtrarse durante las visitas de mis hijos. Me preguntaban cosas como por qué ya no quería estar con ellos, o por qué los había abandonado para formar otra familia. Al principio, estas preguntas me desconcertaban. Nunca los había abandonado. Y definitivamente no tenía otra familia. Conforme estos comentarios se volvían más directos, empecé a comprender la narrativa que su madre les estaba inculcando. Me había pintado como el villano de la historia, como un padre que había huido de sus responsabilidades porque no podía soportar la presión. Según ella, yo había elegido mi libertad por encima de mis hijos, dejándola a ella para recoger los pedazos. Era una completa falsedad, pero ¿cómo podía esperar que unos niños pequeños cuestionaran las palabras del progenitor con quien pasaban la mayor parte de su tiempo? Todavía eran demasiado jóvenes para contarles sobre la infidelidad, y todo lo que había sucedido después. La manipulación no siempre era evidente. A veces era sutil, con comentarios aparentemente casuales sobre lo difícil que era la vida como madre soltera, o cómo tenía que hacerlo todo sin ayuda. Otras veces era más directa. Mi hija una vez me dijo que sabía que no los amaba tanto porque nunca luché con más fuerza para quedarme. Esas palabras me hirieron profundamente. Intenté explicarle que no me había marchado por elección propia, pero la versión de los hechos de su madre ya había echado raíces profundas en sus mentes. Mientras tanto, yo trabajaba arduamente para reconstruir mi vida. Alquilé una casa modesta cerca de ellos, para poder estar presente, y me aseguré de que nuestros fines de semana juntos estuvieran llenos de diversión y momentos de calidad. Pero sin importar cuánto esfuerzo dedicara, siempre sentía que nadaba contra la corriente en un río caudaloso. Mi exesposa, por otro lado, parecía decidida a hacer mi vida cada vez más complicada. Accidentalmente, olvidaba traer a los niños a tiempo, o programaba actividades durante mis horas de visita, alegando que era por el bien de ellos. Si me atrevía a protestar, me acusaba de ser egoísta y de no poner las necesidades de los niños en primer lugar. Era una batalla constante en la que yo siempre terminaba perdiendo terreno. Con el paso del tiempo, el desgaste emocional comenzó a pasarme factura. Mis hijos, que antes eran cálidos y cariñosos conmigo, empezaron a distanciarse. Dejaron de llamarme papá, y comenzaron a usar mi nombre de pila, algo que su madre fomentaba activamente. Ponían los ojos en blanco durante nuestras conversaciones, o simplemente se negaban a compartir cualquier detalle sobre sus vidas. Era como si los estuviera perdiendo poco a poco, y no hubiera nada que pudiera hacer para evitarlo. Intenté comunicarme con mi ex para abordar el problema, pero cada conversación terminaba igual. Con ella afirmando que yo estaba imaginando cosas, y necesitaba aceptar las consecuencias de mis propias acciones. Era increíblemente frustrante, pero me negaba a rebajarme a su nivel. Mantenía la esperanza de que, a medida que mis hijos crecieran, verían a través de las mentiras, y formarían sus propias opiniones independientes.
El golpe definitivo llegó cuando me enteré a través de un amigo común que mi ex había estado difundiendo rumores sobre mí en su círculo social. Les contó a varias personas que yo la había abandonado a ella y a los niños por una mujer más joven, una completa fabricación. No estaba saliendo seriamente con nadie en ese momento, pero el daño ya estaba hecho. Mi reputación quedó manchada y me sentí impotente para defenderme. Aún así, me negué rotundamente a rendirme. Seguí presentándome por mis hijos incluso cuando dejaban claro que no me querían cerca. Pensaba que si me mantenía constante en sus vidas, eventualmente reconocerían la verdad. Pero en el fondo sabía que cuanto más tiempo pasara, más difícil sería deshacer el daño causado. La distancia entre mis hijos y yo se fue ampliando con el paso de los años. Los observaba desde lejos, añorando aquellos días en que corrían a mis brazos después de un largo día de trabajo. Ahora apenas me miraban, y mucho menos reconocían mis esfuerzos por estar presente. Era un dolor que no le desearía a nadie, pero no podía abandonar la esperanza de que algún día, cuando fueran lo suficientemente mayores, les contaría toda la verdad sobre lo sucedido. Actualización 1. El cambio en mi relación con mis hijos ocurrió de manera sorprendentemente repentina. Después de años sintiéndome como un extraño para ellos, me había resignado a aquellos intercambios fríos y distantes durante nuestras visitas. Siempre albergaba la esperanza de que algo cambiara, pero intentaba no alimentar demasiado esa ilusión para evitar decepciones. Un día, mi hijo Carl me llamó inesperadamente, y ver su nombre en la pantalla de mi teléfono fue una sorpresa tan grande que por un momento pensé que se trataba de un error. Cuando contesté, su voz sonaba tranquila, casi vacilante. Me preguntó si podía recogerlo de la escuela. No me dio muchas explicaciones y decidí no presionarlo. Simplemente le dije que estaría allí en 20 minutos. El trayecto en coche se sintió como un sueño, lleno de una mezcla de nerviosismo y optimismo cauteloso. ¿Se trataría solo de un problema logístico, o había algo más profundo detrás de su llamada? Al llegar, encontré a Carl sentado solo en las escaleras de la escuela, con su mochila colgada descuidadamente de un hombro. Parecía pequeño y vulnerable, como si algo lo estuviera agobiando. Pronuncié su nombre suavemente, y él se levantó sin decir palabra, subiendo al asiento del pasajero. El viaje de regreso transcurrió en silencio. Le pregunté si quería hablar sobre lo que le preocupaba, pero negó con la cabeza, y dijo que solo quería ir a casa, a mi casa, no a la de su madre. Eso me desconcertó, considerando lo ansioso que solía mostrarse por marcharse cuando nuestro tiempo juntos terminaba normalmente. Cuando llegamos a mi apartamento, le ofrecí algo de comer, y nos sentamos en la sala de estar. Finalmente rompió el silencio, preguntándome directamente por qué los había dejado a él y a su hermana. Me había preparado mentalmente para una pregunta así durante años, pero escucharla de sus labios aún me dolió profundamente. Le expliqué con calma que nunca los había abandonado, que había luchado intensamente por permanecer en sus vidas. Carl no parecía convencido por mis palabras. Me contó que su madre les había dicho que abandoné a la familia, porque no quería asumir la responsabilidad. La ira que había estado conteniendo durante años amenazó con desbordarse, pero logré mantenerla bajo control. Le dije que eso no era cierto, y que era momento de que conociera toda la historia. Le expliqué que el divorcio no se debió a que dejara de amarlo a él o a su hermana. Le conté sobre la infidelidad de su madre, cómo me había traicionado, y me dejó sin otra alternativa que terminar el matrimonio. No suavicé la verdad, pero tampoco intenté demonizarla completamente. Le expliqué que las personas cometen errores, y que a veces esos errores lastiman a quienes más aman. Carl permaneció en silencio durante un largo rato, procesando todo lo que acababa de revelarle. Podía ver el conflicto reflejado en sus ojos. No era fácil para él reconciliar la versión de los hechos que su madre le había inculcado durante años con la verdad que ahora le estaba compartiendo. En las semanas siguientes, Carl comenzó a pasar más tiempo conmigo. No le contó a su madre sobre nuestras conversaciones, y yo tampoco lo mencioné. No buscaba provocar un enfrentamiento, solo quería reconstruir la relación con mi hijo. Poco a poco fue abriéndose, haciendo más preguntas sobre el pasado. Una noche durante la cena, me preguntó por qué su madre les había mentido sobre lo ocurrido. Le respondí que no podía estar completamente seguro de sus motivos. Quizás se sentía avergonzada de sus acciones, o no sabía cómo explicarlas adecuadamente. O tal vez se había convencido a sí misma de que su versión de los hechos era la verdadera. Las preguntas de Carl me hicieron reflexionar sobre si Sia, mi hija, también estaba empezando a conectar las piezas por su cuenta. Era más reservada que Carl durante nuestras visitas, pero noté que me prestaba más atención que antes. No me preguntaba directamente, pero podía percibir su curiosidad creciente. Un verdadero punto de inflexión ocurrió durante una reunión familiar del lado de mi ex esposa. Aunque yo no estuve presente, me enteré después de lo sucedido. Al parecer, uno de sus familiares hizo un comentario despectivo sobre mí, describiéndome como un padre irresponsable. Para sorpresa de todos los presentes, Carl intervino inmediatamente.
Les dijo que no conocían la historia completa, y que no deberían juzgar tan precipitadamente. Ese momento marcó un cambio significativo. Carl ya no solo cuestionaba internamente la narrativa de su madre. Ahora me estaba defendiendo públicamente. Fue una experiencia agridulce, saber que mi hijo había tenido que defenderme en una habitación llena de personas que me consideraban el villano de la historia. Algunas semanas después, Carl confrontó directamente a su madre. Me contó posteriormente que ella reaccionó de manera defensiva y furiosa, acusándome de envenenar su mente contra ella, pero Carl se mantuvo firme. Le habló sobre las conversaciones que habíamos tenido, y le preguntó directamente por qué había mentido sobre las razones del divorcio. Su reacción exagerada solo reforzó la determinación de Carl por obtener respuestas honestas, y cuando ella no pudo proporcionarle una explicación clara y convincente, él comenzó a verla bajo una nueva luz. No es que dejara de amarla, pero la confianza ciega que había depositado en sus palabras comenzó a desvanecerse gradualmente. Sia también empezó a formular más preguntas. No era tan directa como Carl, pero podía notar que estaba reflexionando sobre todo lo que les había revelado. Durante una de nuestras visitas, me preguntó si alguna vez había querido abandonarlos realmente. Le respondí lo mismo que le había dicho a Carl. Nunca quise alejarme de ellos y siempre había intentado estar presente en cada momento importante de sus vidas. No fue sencillo verlos procesar la verdad. Se encontraban atrapados entre la lealtad hacia su madre y la comprensión de que ella no había sido honesta con ellos durante todos estos años. Intenté asegurarles que estaba bien seguir amando a ambos padres, incluso si uno de nosotros había cometido errores graves. Sin embargo, cuanto más descubrían los niños, más tensa se volvía su relación con su madre. Comenzaron a pasar más tiempo en mi casa, no por obligación sino porque genuinamente querían hacerlo. Por primera vez en muchos años, sentía que realmente volvía a ser su padre. Lo que no había anticipado era cómo este cambio afectaría a mi exesposa. Su familia, que siempre había estado incondicionalmente de su lado, también comenzó a cuestionar su versión de los hechos. La verdad tiene una manera de abrirse camino incluso cuando alguien intenta suprimirla con todas sus fuerzas. Actualización 2. La decisión de Carl y Sia de pasar más tiempo conmigo no solo impactó a mi ex esposa. También tuvo un efecto inesperado en todo su sistema de apoyo familiar. Pero en ese momento, mi atención estaba completamente centrada en mis hijos, no en ella. Como mencioné anteriormente, no pasó mucho tiempo antes de que ella notara la creciente distancia de los niños, y definitivamente no lo tomó bien. Comenzó con pequeños detalles. Empezó a llamar a los niños con mayor frecuencia cuando estaban conmigo. Su voz era lo suficientemente alta a través del altavoz del teléfono para que yo pudiera percibir la tensión en su tono. Les recordaba constantemente sobre planes o responsabilidades, atrayéndolos sutilmente de nuevo hacia su esfera de influencia. No interferí en estas comunicaciones, pero podía ver claramente que esta situación resultaba confusa para ellos. Un viernes por la noche, Carl me confesó que no tenía ganas de regresar todavía a casa de su madre. Me explicó que el ambiente allí estaba muy tenso, que ella había estado irritable y distante desde que él la confrontó acerca de la infidelidad. Sia asintió en señal de acuerdo, añadiendo que su madre parecía molesta constantemente, aunque nunca explicaba el motivo de su malestar. Les aseguré que no tenían que tomar ninguna decisión precipitada. Carl estaba a punto de cumplir 18 años y Sia tenía 16. Desde un punto de vista legal, su madre no podía impedir que pasaran más tiempo en mi casa, o que se quedaran con mayor frecuencia si así lo deseaban. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de inquietud que se formaba en mi estómago. Conocía bien a mi ex esposa, y sabía que no era del tipo de persona que renuncia fácilmente al control de cualquier situación. Efectivamente, poco después comenzó a enviarme mensajes. Al principio eran relativamente corteses, preguntándome por qué los niños pasaban tanto tiempo conmigo últimamente. Respondí con calma, explicándole que era una decisión que ellos habían tomado por sí mismos, y que yo no los estaba presionando para que se quedaran, pero sus mensajes rápidamente adoptaron un tono acusatorio. Me acusó directamente de manipular a los niños, de ponerlos en contra de ella deliberadamente. Afirmó que estaba llenando sus mentes con mentiras para hacerla quedar mal ante sus ojos. Intenté razonar con ella, recordándole que los chicos merecían conocer la verdad sobre lo ocurrido. Esto solo pareció intensificar su ira hacia mí. Una noche me llamó directamente. Su voz sonaba afilada, mezclada con evidentes notas de frustración y desesperación. Me reclamó diciendo que no tenía derecho a contarles a los niños sobre su infidelidad, que era un asunto privado entre nosotros, y no les concernía a ellos. Le respondí que tenían edad suficiente para entender lo que realmente había sucedido, y que merecían honestidad por parte de ambos. No se tomó bien mis palabras. Me acusó de estar destruyendo su relación con los niños, de estar desmantelando los vínculos de su familia. Podía percibir la emoción en su voz temblorosa, pero me mantuve firme en mi posición.
Le dije claramente que si quería reparar su relación con nuestros hijos, tendría que comenzar por asumir la responsabilidad de sus propias acciones pasadas. Nuestra conversación terminó abruptamente con ella colgando el teléfono, y supe inmediatamente que este conflicto estaba lejos de resolverse. Durante la semana siguiente, comencé a escuchar comentarios y rumores transmitidos por amigos mutuos y algunos miembros de la familia. Ella estaba diciendo a quien quisiera escucharla que yo estaba manipulando mentalmente a los niños, alimentándolos con falsedades para volverlos en su contra. La situación resultaba agotadora emocionalmente. A medida que transcurrían los días, la tensión entre los niños y su madre fue aumentando visiblemente. Carl comenzó a evitar sus llamadas telefónicas, y Sia se volvió cada vez más reservada y silenciosa. Me contaron que su madre había estado actuando de manera errática, pasando de mostrar un afecto exagerado, a manifestar enfado intenso en cuestión de minutos. El punto culminante llegó durante un fin de semana que los niños pasaban conmigo. Carl me confesó que su madre le había mostrado una carta que yo había escrito años atrás, durante el proceso de divorcio. La había utilizado como supuesta prueba de que mis hijos no me importaban realmente, seleccionando frases específicas fuera de contexto para ajustarlas a su narrativa destructiva. Carl estaba evidentemente molesto, pero más que enojo, lo que sentía era dolor. Me preguntó por qué su madre recurriría a semejante estrategia, por qué no podía simplemente hablar con él sinceramente, en lugar de intentar manipularlo de esa manera. No tenía una respuesta sencilla para ofrecerle. Lo único que pude hacer fue recordarle que, sin importar cuánto alguien intente distorsionarla, la verdad siempre termina saliendo a la luz eventualmente. Sia también comenzaba a formular preguntas más profundas. Quería saber si su madre siempre había mostrado ese comportamiento. Incluso me preguntó si había notado señales de advertencia durante nuestro matrimonio que hubiera pasado por alto en aquel momento. Era complicado navegar por esas conversaciones sin permitir que mi propia amargura acumulada afectara mis respuestas. Le expliqué que las personas pueden cambiar con el tiempo, a veces para mejor y otras veces para peor. Y que lo verdaderamente importante ahora era concentrarnos en el presente y en construir relaciones saludables. Conforme los niños se distanciaban cada vez más de su madre, el comportamiento de ella se volvía progresivamente más errático e impredecible. Comenzó a presentarse sin previo aviso en mi casa, exigiendo hablar con los niños inmediatamente. Nunca le permitía entrar, pero estas confrontaciones resultaban emocionalmente agotadoras para todos. Un día me acusó directamente de intentar arrebatarle a los niños por completo. Le aseguré que eso no era cierto, que lo único que deseaba era que tuvieran una relación equilibrada y saludable con ambos padres. No creyó en mis palabras. La situación alcanzó un punto crítico cuando Carl se negó rotundamente a regresar a casa de su madre. Me explicó que ya no se sentía seguro allí, que había perdido la confianza en ella por completo. Sia compartía sentimientos similares. No los obligué a ir, les dije que tenían todo el derecho a tomar sus propias decisiones, y que sus sentimientos eran completamente válidos. Sin embargo, también comprendía que esta situación no era sostenible a largo plazo, algo tendría que cambiar eventualmente. En medio de todo este caos, me encontré teniendo que explicar la compleja situación a diversos miembros de la familia, que empezaban a tomar partido en el conflicto. Mis padres me brindaban su apoyo incondicional, pero estaban profundamente preocupados por el impacto emocional que toda esta situación estaba teniendo en los niños. La familia de mi ex esposa, por otro lado, comenzaba a detectar inconsistencias en su versión de los hechos. Su hermana, que siempre había sido ferozmente leal a ella, me llamó una noche inesperadamente. Me confesó que ya no sabía qué pensar sobre toda la situación, que el comportamiento de los niños no coincidía en absoluto con la historia que su hermana había estado relatando durante años. Me pidió que le contara mi versión de la verdad, y, por primera vez, sentí que alguien de su lado familiar realmente estaba dispuesto a escuchar sin prejuicios. Así que le conté absolutamente todo lo sucedido. Pude percibir la incredulidad en su voz mientras hablábamos. Me dijo que no tenía idea de que la situación hubiera sido tan grave, y que se sentía avergonzada por haber creído ciegamente a su hermana sin cuestionar nada durante tanto tiempo. La verdad finalmente comenzaba a llegar a las personas realmente importantes, y solo podía esperar que trajera algo de claridad y paz en medio de tanto caos emocional. A través de todas estas dificultades, mi prioridad principal seguían siendo Carl y Sia. Su mundo se había puesto completamente del revés, y estaba profundamente preocupado por su bienestar emocional. A medida que la situación continuaba desenvolviéndose con mi ex esposa, sabía que era solo cuestión de tiempo, antes de que su familia se involucrara más directamente. Mientras su hermana había mostrado signos de comprender la verdad, su padre representaba un desafío completamente distinto. Mi ex suegro Charles siempre había sido un hombre orgulloso e intimidante, rápido para juzgar y ferozmente protector de la reputación familiar.
Había sido una de las voces más contundentes apoyando las afirmaciones de su hija, y nunca había dudado en retratarme como el villano de esta historia. Por eso, cuando Charles apareció inesperadamente en mi puerta un sábado por la tarde, no me sorprendió completamente. Carl y Sia habían salido con amigos, así que me encontraba solo en casa cuando abrí la puerta y lo vi parado allí, con los brazos cruzados sobre el pecho y el ceño profundamente fruncido. Charles no perdió tiempo en cortesías innecesarias. Lanzó directamente sus acusaciones, afirmando que yo había manipulado a sus nietos y estaba destruyendo la vida de su hija. Sostuvo que estaba poniendo a toda la familia en contra de ella, y que lo hacía por pura venganza después del divorcio. Lo invité a entrar, no porque realmente lo deseara, sino porque consideré que era preferible mantener esta conversación en privado, en lugar de a la vista de todos los vecinos. Una vez dentro, su postura se tornó aún más rígida, dejando claro que no había venido a dialogar, sino a sermonearme. Comenzó a hablar extensamente sobre la lealtad familiar, sobre cómo las familias deberían mantenerse unidas sin importar las circunstancias. Afirmó que mis acciones estaban destrozando emocionalmente a su hija, y, por extensión, afectando a toda su familia. Permití que se desahogara durante un rato, observando cómo su rostro se enrojecía progresivamente con cada palabra que pronunciaba. Cuando finalmente hizo una pausa, le dije con calma que entendía su frustración, pero evidentemente había aspectos de la situación que desconocía o prefería ignorar. Ese comentario solo pareció avivar su indignación. Argumentó que no tenía derecho a juzgar a su hija, que yo había abandonado tanto a ella como a los niños, y ahora estaba intentando reescribir la historia para quedar en mejor posición. Respiré profundamente, intentando mantener la compostura, y decidí que era momento de aclarar definitivamente la situación. Le dije a Charles con firmeza que yo no había abandonado a nadie en absoluto, y mucho menos a mis propios hijos. Le expliqué que fue su hija quien decidió tener una aventura extramatrimonial, no yo. Esa declaración lo hizo detenerse momentáneamente, aunque rápidamente recuperó su postura defensiva, alegando que mis acusaciones carecían de fundamento y pruebas concretas. Fue entonces cuando decidí revelar toda la verdad. Le expliqué que conocía perfectamente la identidad de la persona con quien su hija había tenido la aventura, y que no se trataba de un desconocido cualquiera, sino de alguien que había estado muy cerca de su familia. Alguien en quien todos depositaban su confianza. Vi la confusión reflejarse brevemente en su rostro antes de pronunciar el nombre, Matthew. La reacción de Charles fue inmediata y visceral. Su rostro palideció visiblemente, y su boca se entreabrió ligeramente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Matthew era el mejor amigo de su hijo, prácticamente considerado parte de su familia. La idea de que su hija hubiera mantenido una relación secreta con él claramente lo impactó profundamente. Le expliqué que, aunque no contaba con pruebas físicas concretas, Matthew prácticamente me lo había confesado durante una confrontación años atrás. Como mencioné antes, el divorcio fue tremendamente complicado. Todavía recordaba vívidamente la expresión petulante en su rostro, cuando me dijo que yo no era suficiente para satisfacer a mi esposa, que ella merecía a alguien que realmente pudiera hacerla feliz. Charles intentó inicialmente desestimar mis palabras, calificándolas de meras especulaciones, pero pude notar cómo la duda comenzaba a invadir su expresión. Le sugerí que preguntara directamente a su hija si no creía en lo que le estaba contando, aunque le advertí que probablemente no le agradaría la respuesta que recibiría. Permaneció en silencio por varios momentos, con los puños apretados a los costados de su cuerpo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más baja, casi temblorosa. Me preguntó por qué no había revelado esta información antes, por qué no la había sacado a la luz durante el proceso de divorcio. Le expliqué que, en aquel momento, mi principal preocupación era proteger a Carl y Sia. No quería exponerlos a un escándalo familiar, y ciertamente no deseaba que desarrollaran una imagen extremadamente negativa de su madre. Pero ahora las circunstancias habían cambiado radicalmente. Ella estaba utilizando a los niños como peones en su juego personal, y no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados permitiendo que eso continuara. Los niños tenían edad suficiente para conocer la verdad sobre lo sucedido. Charles pareció luchar internamente con esta nueva información. Murmuró algo sobre necesitar tiempo para procesarlo todo, y luego se dio media vuelta para marcharse. Sin embargo, antes de cruzar la puerta, se detuvo y me miró directamente. Comentó que si lo que le había contado resultaba ser cierto, cambiaría absolutamente todo. Algunos días después, supe a través de su hermana que Charles aparentemente había confrontado a su hija acerca de Matthew y, aunque ella no negó rotundamente las acusaciones, su reacción había sido sumamente reveladora. Había estallado furiosamente, acusándolo de ponerse de mi lado y tratar de socavar su posición. No transcurrió mucho tiempo antes de que el resto de la familia comenzara a distanciarse gradualmente. Su hermana, que ya había mostrado escepticismo previamente, se volvió más abierta respecto a sus dudas sobre la versión de mi ex esposa.
Incluso su madre, quien siempre había sido su apoyo más incondicional, parecía estar tomando distancia de la situación. Mi ex esposa, como era de esperarse, no aceptó bien estos cambios. Intensificó sus acusaciones, alegando que yo estaba intentando aislarla completamente y arruinar su vida. Pero cuanto más agresivamente reaccionaba, más personas comenzaban a ver a través de su comportamiento. Los niños también estaban percibiendo la tensión creciente. Carl me preguntó un día si había ocurrido algo entre el abuelo y su madre, y le expliqué con sencillez que estaban teniendo un desacuerdo importante, pero que no era una carga que ellos debieran soportar en sus jóvenes hombros. A medida que pasaban las semanas, las consecuencias se hicieron cada vez más evidentes. Matthew, quien había sido una presencia constante en las reuniones familiares, repentinamente desapareció del panorama social. La familia de mi ex esposa dejó de invitarla a eventos con la misma frecuencia que antes, y, cuando lo hacían, resultaba evidente que su paciencia estaba agotándose rápidamente. Actualización 3. Después de todo lo que había ocurrido, los niños manifestaron claramente su deseo de quedarse conmigo por un periodo prolongado. No compartían muchos detalles sobre lo que sucedía cuando estaban con su madre. Sin embargo, las pocas situaciones que mencionaban, discusiones frecuentes, manipulación emocional y la culpa constante que les hacía sentir por supuestamente abandonarla junto conmigo, evidenciaban que permanecer en ese ambiente no resultaba saludable para su desarrollo emocional. Cuando Carl finalmente me preguntó si él y Sia podían mudarse definitivamente conmigo, no dudé ni un segundo en aceptar. Les aclaré que siempre tendrían la libertad de visitar a su madre, cuando así lo desearan, pero ninguno parecía particularmente interesado en mantener ese contacto por el momento. Su elección no representaba un rechazo absoluto hacia su madre, sino más bien una necesidad fundamental de estabilidad y tranquilidad, algo que llevaban demasiado tiempo sin experimentar. Esta decisión, sin embargo, trajo consigo nuevos desafíos prácticos. Mi vivienda actual, aunque cómoda para un adulto y 2 niños a tiempo parcial, resultaba insuficiente para 3 residentes permanentes, especialmente considerando que ellos estaban creciendo y necesitaban mayor privacidad. Era momento de buscar una casa más espaciosa, un lugar donde pudiéramos realmente establecernos y comenzar una nueva etapa juntos. La historia sobre la infidelidad de mi ex esposa y sus consecuencias se había convertido en tema recurrente de conversación entre amigos y compañeros de trabajo. Muchas personas me criticaban por no haber expuesto públicamente su engaño desde el principio. Algunos argumentaban que debería haber proclamado la verdad abiertamente desde el momento exacto en que lo descubrí. Comprendía perfectamente su frustración, créanme. Hubo días en que deseaba hacer precisamente eso, pero en aquel momento, había optado por centrarme en minimizar el daño emocional para Carl y Sia. Estaba procesando mi propio corazón destrozado, y la humillación personal, y no deseaba arrastrar a mis hijos a través de un desagradable espectáculo público. Cuando la gente insistía en que debería haber revelado la verdad años atrás, les explicaba pacientemente mi perspectiva. Mi silencio no pretendía proteger a mi ex esposa en absoluto. Buscaba proteger exclusivamente a mis hijos. Quería resguardarlos del caos tanto como fuera humanamente posible. Confiaba en que la verdad eventualmente saldría a la luz, y cuando lo hiciera, sería bajo mis propios términos, de una manera que minimizara el daño colateral para quienes más me importaban. Analizando la situación retrospectivamente, sigo defendiendo firmemente aquella decisión. Es cierto que permitió a mi ex difundir su versión distorsionada durante algún tiempo. Pero la alternativa habría resultado mucho más perjudicial para Carl y Sia. Al esperar el momento adecuado, pude exponer la verdad de una manera innegable, sin convertirlo en un espectáculo público desordenado, que habría avergonzado aún más profundamente a mis hijos. Con ese peso finalmente fuera de mi conciencia, dirigí toda mi atención hacia el futuro. Después de aproximadamente 2 meses de búsqueda exhaustiva, encontré la vivienda perfecta. Un hogar espacioso y moderno, con suficiente espacio para que cada uno de nosotros pudiera disfrutar de su propia zona personal. Carl y Sia se mostraron genuinamente emocionados cuando les mostré la propiedad. A Sia le encantó la posibilidad de tener finalmente una habitación más amplia, que podría decorar según sus gustos, mientras que Carl se entusiasmó especialmente con el patio trasero, ideal para practicar deportes y especialmente para jugar fútbol. La mudanza en sí misma resultó caótica, como suelen serlo todas las mudanzas. Pero había una sensación generalizada de emoción y esperanza que hizo que cada momento de esfuerzo valiera completamente la pena. Mientras desempacábamos cajas y montábamos muebles, experimentaba un profundo sentimiento de orgullo. Este representaba nuestro nuevo comienzo, un espacio donde podíamos dejar atrás definitivamente el pasado doloroso y concentrarnos en construir algo mucho mejor para todos. Por supuesto, no todos compartían nuestra alegría ante este cambio significativo. Mi exesposa reaccionó con furia cuando se enteró de que los niños se mudaban permanentemente conmigo. Incluso intentó manipularlos emocionalmente para que regresaran,
llamándolos ingratos y acusándolos de abandonarla a su suerte. Pero Carl y Sia se mantuvieron firmes en su decisión. Le explicaron que necesitaban distanciarse temporalmente, que estaban agotados del drama constante y solo deseaban concentrarse en vivir una adolescencia normal, sin tensiones innecesarias. Escucharlos defenderse por sí mismos generó en mí sentimientos encontrados. Me dolía profundamente ver cuánto habían tenido que madurar prematuramente debido a toda esta situación, pero simultáneamente, me sentía inmensamente orgulloso de su fortaleza interior y su madurez emocional. Carl asumió un papel protector, enfrentándose directamente a mi ex esposa. Ella no podía imponerse ante la determinación de nuestro hijo. A medida que nos adaptábamos a nuestro nuevo hogar, establecí como prioridad absoluta crear un ambiente de normalidad para los chicos. Quería que se sintieran completamente seguros y protegidos, que comprendieran que este era un espacio donde realmente podían relajarse y expresarse libremente. Establecimos nuevas rutinas familiares, cenas compartidas, noches de juegos de mesa y salidas recreativas durante los fines de semana. Una noche, mientras desempacábamos las últimas cajas pendientes, Carl me sorprendió con una pregunta inesperada. Me preguntó si me arrepentía de no haber expuesto públicamente la infidelidad de su madre mucho antes. Su cuestionamiento me tomó completamente desprevenido, pero sabía que merecía una respuesta totalmente sincera. Le expliqué que, aunque ciertamente hubo momentos en que deseé haber hablado antes, no me arrepentía en absoluto de la forma en que había manejado la situación en su conjunto. Sia intervino en la conversación diciendo que se alegraba profundamente de que hubiera esperado el momento adecuado para revelarles la verdad. Confesó que probablemente habría sido demasiado abrumador para procesar cuando eran más pequeños, pero ahora toda la situación tenía más sentido para ella. Escuchar esas palabras de su parte me produjo una sensación de validación inmensa, como si quizás no hubiera cometido tantos errores como a veces temía.